Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy seguimos con la serie Una nueva forma de hablar y finalizaremos con la segunda parte del tema Cómo disentir sin pelear. Cómo disentir sin pelear. Tú nos creaste con un propósito. Esta mañana nuevamente está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este interesante tema. Ángelo, muy buenos días. Muy buenos días, Oscar. Buenos días a todos los oyentes de Vidas con Propósito. Muy contento por este tema que estamos desarrollando, que creo yo nos va a ayudar muchísimo en nuestras relaciones interpersonales. Ángelo, en el programa anterior vimos el primer principio para disentir sin pelear. Y hablamos que disentir es cuando tenemos diferentes formas de ver las cosas, diferentes formas de opinión. Y el primer principio para disentir sin pelear es aprenda a callar. Y dos acciones que podemos incorporar a fin de lograrlo son calle cuando el otro quiera pelear y calle cuando el otro quiera ofender. ¿Cuál es el segundo paso para disentir sin pelear? El segundo es aprenda a opinar. Y voy a leer Lucas 20:27, dice: luego algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Bueno, y ahí comentan la historia que la mayoría conocemos acerca de la resurrección. Oscar, todos queremos que los demás sepan lo que estamos pensando frente a determinado tema. Esto a veces es bueno, pero a veces es contraproducente. Alguien decía que es mejor callar y parecer estúpido que abrir la boca y despejar las dudas, ¿no? Pues por muy buena que sea nuestra opinión, generalmente es muy mal recibida si no nos han pedido que nosotros demos dicha opinión. El Señor Jesús sabía manejar muy bien el principio de la opinión. Digamos que Él nunca se detuvo a darles su postura o su opinión, aunque la postura de Jesús dejó claro, es verdad. Él no siempre decía su opinión, y frente a los saduceos, que ellos no creen en la resurrección, Jesús, nunca les había hablado acerca de la resurrección, nunca les había dado su opinión. ¿Cómo aplicamos este principio de aprender a opinar? ¿Qué debemos tener en cuenta para llevarlo a la práctica? Bueno, la acción práctica de cómo llevar este ejercicio a la vida cotidiana es: opine si se le solicita, y si no se le solicita, pues no opine. Una opinión va a ser bienvenida solo si es solicitada. Como pastor, yo estoy convencido que la peor consejería es la que el aconsejado no está solicitando. A mí me llegan miembros de la iglesia: ay pastor, atienda a tal persona, ay pastor, ayuda a tal otra. Y yo les pregunto, ¿ellos quieren? O sea, la iniciativa de ellos. No, pastor, es que yo quiero que usted... No, yo le digo, ¿para qué? O sea, va a perder tiempo el aconsejado, voy a perder tiempo yo, porque él no me va a recibir ninguna clase de consejo, porque él no lo está pidiendo. Entonces, no demos opiniones cuando no nos las están solicitando. ¿En qué otra situación debemos opinar? La segunda acción es: opine cuando la verdad bíblica sea tergiversada. Y quiero ser muy claro con esto: es deber de quienes conocemos la verdad expresarnos cuando la verdad es adulterada o cuando la verdad es atacada. Hace unos días en un ayuno congregacional, ya hace meses atrás, compartíamos a la iglesia un video del pastor Miguel Núñez, el cual recomiendo. Él tenía un debate acerca del homosexualismo, donde obviamente él condenaba tanto científicamente como bíblicamente la conducta homosexual, y había también el defensor del homosexualismo mostrando algunos argumentos sin peso. Yo creo que los cristianos debemos estar en esos escenarios. Nosotros debemos opinar cuando la verdad bíblica es tergiversada. Y esto se conoce con un término teológico que se llama apologética. Yo creo que ese es su deber y es mi deber si nosotros somos cristianos. Por eso debemos prepararnos y conocer a profundidad las Escrituras
para poder hacer defensa de nuestra fe. Ángelo, desde luego que todo cristiano, por ser portador de la verdad de la palabra de Dios, debe hacer apologética, pero ¿sobre quién recae la mayor responsabilidad de hacer defensa de la verdad o defensa de la fe? Pues Oscar, sobre los líderes de la iglesia. Somos los líderes, independientemente de nuestra ocupación en el liderazgo, ya sea pastores, predicadores, evangelistas, cantautores y demás líderes que tiene la iglesia. Nosotros tenemos un papel protagónico en cuanto al ejercicio de la apologética. Por eso es que los que estamos en un lugar de prominencia dentro de la iglesia debemos ser muy estudiosos de la palabra de Dios y también ser muy cuidadosos de lo que decimos, de lo que declaramos. Por ejemplo, es muy triste que en lugar de hacer defensa de las verdades del evangelio, algunos líderes empañan o tuercen esas mismas verdades y en lugar de sembrar luz, siembran es confusión en la audiencia. ¿Cómo deben hacer los líderes apologética? Primeramente debemos hacer apologética al interior de la iglesia, debido pues a las falsas enseñanzas que han venido permeando a la misma. Número 2, al hacer apologética, Oscar, fuera de la iglesia, o sea, se hace al interior de la iglesia, pero también se hace fuera de la iglesia, nosotros debemos usar un lenguaje sencillo, claro, que se entienda, pero al mismo tiempo que sea contundente para que la verdad llegue al corazón del hombre. Y número 3, cualquiera que sea el escenario donde hagamos apologética, el líder debe ser respetuoso de las creencias ajenas, así éstas sean contrarias a la Biblia. O sea, no debemos hacer burla ni menospreciar los diferentes credos, así estos sean antibíblicos. Lo que nosotros debemos hacer es mostrar dónde está el error y corregirlo con la verdad de la palabra de Dios en amor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Vamos a hacer un pequeño resumen hasta aquí de esta parte del tema. Hemos visto dos principios de cómo disentir sin pelear. Aprenda a callar y aprenda a opinar. Para aprender a callar debemos hacer lo siguiente: callar cuando el otro quiera pelear y callar cuando el otro quiera ofender. Y para aprender a opinar debemos tener presente lo siguiente: opinar si lo solicitan y opinar cuando la verdad bíblica sea tergiversada. Ángelo, ¿cuál es el tercer principio para disentir sin pelear? El tercer principio es el siguiente: aprenda a defenderse. ¿Quién lo creyera, no? Porque precisamente a veces nos van a acusar, entonces tenemos que aprender a defendernos. Dice Hechos 26:1, entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Bueno, y ahí comenta Hechos, Lucas, que escribe Hechos, cómo es que Pablo se defiende. No es usando la violencia, ¿no? No, de ninguna manera. Vea, aunque los cristianos tenemos quien nos defienda, eso lo muestra la palabra, hay momentos en los cuales es necesario hacer nosotros una defensa. La sabiduría está en distinguir cuándo es ese momento. Hay muchos cristianos que por no distinguir ese momento, entonces se metieron en unos conflictos innecesarios y dejaron el nombre ahí del Señor por el piso, ¿no? Por ejemplo, Jesús en su juicio no abrió su boca para defenderse, pero Pablo sí lo hizo. Aquí lo acabamos de leer. ¿Por qué lo hizo? Porque el Señor mismo ya le había dicho en Hechos 23:11, dice así: a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Ahora, es necesario que recordemos que esta defensa nada tiene que ver con disputas por cosas materiales, ¿sí? Pues el Señor ya nos dejó la enseñanza en el Evangelio que dice, bueno, Mateo 5:40 dice: si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Es decir, el principio es este: no debemos pelear por cosas materiales. O sea, si nos piden la camisa, deben también los zapatos. Correcto. O sea, que cuando nosotros estamos hablando de aprender a defendernos, tiene que ver con aspectos de mayor importancia y de mayor valor que el simple dinero o las cosas o los bienes de este mundo. Es defender integridad, es defender el nombre de Dios, es defender la verdad, como hablábamos anteriormente. Algunos han perdido la vida por reclamar el robo de alguna prenda material. Sí, no vale la pena. Hace poco había una noticia al respecto. No, de verdad, como usted lo dice, o sea, no tiene sentido y no vale la pena pelear por cosas materiales.
Hay momentos en los cuales creemos tener la razón respecto a esto o aquello y la misma Biblia nos muestra que así es. ¿Qué hacer al respecto? ¿Permito que la otra persona no sea reconvenida en cuanto a su posición? Bueno, permítame contestar con algunos ejemplos, algunas situaciones. Vamos a suponer que los padres ven que su hijo de 17 años cada día está tomando decisiones que perjudicarán su vida y obviamente la de ellos. Al mismo tiempo, el hijo se cree como con el derecho de exigirle a sus papás atenciones, de exigirles cosas, cuidados que él no se merece y que de todos modos pues sus padres tampoco están en capacidad de darle. El joven los trata como padres irresponsables, les alega que ellos nunca han hecho nada por él. ¿Cómo deben defenderse estos padres? Sería una pregunta importante. Otro caso sería: el hombre es un buen esposo y su esposa pues cada vez que él llega tarde lo recibe molesta y empieza a hacerle preguntas incriminatorias, esas que hacen algunas mujeres, ¿no? ¿Con quién estabas? ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Por qué no me contestabas el celular? El esposo pues se le presentó un inconveniente de última hora y el lugar donde él se encontraba no tenía muy buena señal. ¿Cómo debería defenderse este esposo? Otro ejemplo: la esposa ha hecho una buena labor de administración de los recursos financieros de su casa y sin embargo le dice a su esposo: estamos desfasados en 300,000 pesos. El esposo reacciona negativamente y le dice que ella es una despilfarradora, que ella se gasta todo cuanto él le da. ¿Cómo debería defenderse esta mujer? Bueno, y frente a todos esos casos, ¿qué hacer? Bueno, quiero dar dos consejos a practicar. Primero, defiéndase sin herir al otro, ¿sí? La primera reacción que humanamente sentimos cuando nos atacan agresivamente es responder de la misma manera. Eso lo siente usted, Oscar, eso lo siento yo. Eso es nuestra naturaleza. Esto fue lo que le pasó a Pablo en su primera defensa ante el sumo sacerdote en Jerusalén. Y bueno, la Biblia dice que Pablo le contestó feo, le dijo sepulcro blanqueado, entonces lo golpearon y cuando lo golpearon le dijo: ¿por qué le contesta así al sumo sacerdote? Y Pablo, ¿qué dijo? No sabía que era el sumo sacerdote porque la escritura me enseña a no hacerlo. Entonces vemos que en un inicio Pablo reaccionó agresivamente, ¿cierto?, ante la injusticia, ante esa agresión que él tuvo, pero una vez cayó en cuenta, él corrigió su actitud. ¿Cuáles serían las defensas hirientes que en los casos anteriores podrían hacer los implicados? Bueno, esa es la naturaleza, ¿no? Entonces uno reacciona también hirientemente cuando lo hieren. En el caso de los padres, ellos podrían contestar hirientemente a su hijo así: usted es un desagradecido y el peor hijo que hemos tenido, nos pesa haberlo traído a este mundo. En el caso del buen esposo, él podría haberse defendido de esta manera, de una forma hiriente: usted es una neurótica, una celosa, una cantaletosa, siempre con sus celos, déjeme la vida tranquila. En el caso de la esposa que administra bien, pero que le da ira porque su esposo la culpa del desfase económico, ella podría contestarle también hirientemente: pues de ahora en adelante administre usted, eso sí, no cuente conmigo para nada, ¿no? Ellos podrían haber reaccionado así. Entonces, ¿cómo deberían haber reaccionado las personas que injustamente están siendo atacadas? ¿Cómo defenderse? Bueno, los papás, entonces yo creo que podrían contestar más o menos lo siguiente: nosotros te amamos mucho y por eso te corregimos. No tenemos para darte todo lo que pides y así pudiéramos dártelo, no te lo daríamos, pues no te lo has ganado. Y si sigues con esa actitud te vamos a castigar. Así tenga 17 o 20 años. Lo pueden hacer, tienen la autoridad de Dios para hacerlo. En el caso del buen esposo, él podría defenderse de la siguiente manera: mi amor, no digas eso. Tú eres la persona más importante en mi vida. De verdad traté de comunicarme contigo, pero fue imposible, pues no había señal. En el caso de la sabia esposa administradora, ella podría haber contestado: no, mi amor, no digas eso. En verdad he tratado al máximo de hacer rendir la plata, pero todo está por las nubes. Saquemos un tiempo y miremos el presupuesto para que veas que lo que te digo es cierto. Vea, Oscar, yo pienso que este tipo de respuestas de alguna manera van a desarmar a las personas, y si por lo menos no los desarma, quizás los lleve a reconsiderar la manera como se dirigieron a ellos, ¿no? O a nosotros. Salomón dijo en Proverbios 15:1, y fue el versículo introductorio al programa de hoy: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Además de defendernos sin herir al otro, que es un aspecto muy importante y muy sabio para aplicar a nuestra vida, ¿cómo más debemos defendernos sin caer en pecado?
El segundo principio, segundo consejo en este principio es: defiéndase sin mentiras. Defiéndase sin mentir. Habrá momentos en que los ataques que usted reciba, mi estimado oyente, son justos y son bien merecidos. ¿Qué debemos hacer? O sea, usted tuvo una mala actitud y recibió un ataque por esa mala actitud. ¿Usted qué debe hacer cuando lo ataquen por esa mala actitud que usted tiene? Les voy a decir más bien lo que no debe hacer. No se defienda con mentiras. La mejor defensa que podemos hacer cuando nosotros hemos fallado es aceptar nuestro error. Decir mentiras por quedar bien, pues es añadir un pecado más al que ya hemos cometido. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy en Vidas con Propósito, ¿cómo disentir sin pelear? 3 principios para disentir sin pelear. Aprenda a callar, aprenda a opinar y aprenda a defenderse. Y en este último, las 2 acciones a incorporar son: defiéndase sin herir al otro y defiéndase sin mentir. Ángelo, ¿cuál es el cuarto y último paso para disentir sin pelear? El cuarto y último paso es: aprenda a decir la verdad. Lo repito a mis estimados oyentes santanderianos, sobre todo. Bueno, yo sé que el programa llega fuera de Santander, pero sobre todo a nuestra amada audiencia santanderiana. Aprenda a decir la verdad. Segundo de Samuel 12:7 dice: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Bueno, resulta que David adulteró. Yo creo que la mayoría de cristianos conocen la historia. Adulteró con una mujer, obviamente no era su esposa, era esposa de otro hombre, y lo manda a matar a este hombre. Eso quedó registrado en la Biblia. Yo siempre he admirado al profeta Natán, que fue el que acabamos de leer, porque ¿quién de nosotros hubiese aceptado tan tremenda misión dada por Dios? Cualquiera podría decir: yo lo hubiera hecho, pero otra cosa es acercarse a decirle la verdad a un rey que, a pesar de haber tenido el corazón de Dios, ahora es un rey insensible, enceguecido por el pecado. Él fue capaz de adulterar y matar para tapar su propio pecado. Natán pues sabe que la misión que Dios le ha encomendado requiere de mucho tacto. Él sabe que necesita más precisión para su boca que la que necesita un neurocirujano en su mano a la hora de operar. Si usted hubiese sido Natán, mi estimado oyente, ¿cómo habría abordado a David? ¿Cómo habría abordado al rey de Israel? Yo sé que muchos están pensando: yo le diría la verdad y punto. Lo más probable es que hubiese muerto y punto, ¿no? Algunos dirían: es que la verdad duele. Sí, pero se le iba a acercar a un rey, se le iba a acercar a un monarca que tenía poder para ejecutar a este profeta. De seguro Dios escogió a Natán para esta misión porque sabía que su profeta lo haría de la mejor manera. Es como si Dios hubiera dicho: mi hijo David está bastante extraviado y para la misión de hacerlo volver, el mejor hombre que tengo es Natán. ¿Qué hizo Natán para expresarle la verdad que David necesitaba con tanta urgencia? Natán aplicó los siguientes principios que nos van a ayudar a nosotros para decir la verdad, para aprender a decir la verdad. Principio número 1: diga la verdad cuando no haya resistencia. Natán era, además de profeta, consejero real. Así que pues él no fue ignorante de las andanzas de David. Él vio su mal proceder y escuchó entre los pasillos del palacio la infamia que el monarca había cometido contra Urías. Pero Natán no se apresuró ni se desesperó en abrir su boca para cantarle las 10 verdades que necesitaba escuchar David. Fue lo suficientemente paciente para esperar el momento justo de reconvenir al rey. ¿Qué esperó Natán? 2 cosas yo veo que él esperó. Número 1, que Dios le comisionara para hablar con el rey. Natán no va a hablar con David si Dios no lo manda a hablar con él. Y número 2, Natán esperó que David fuera sensible a la voz de Dios. Lo primero, o sea, el esperar que Dios lo comisionara, pues sucedió pues cuando Dios le dijo, ¿cierto? Y él se le acerca al rey para hablarle de su mal proceder. Lo segundo, lo logró contándole una historia dramática, donde el rey, pues como administrador de la justicia de su país, tenía que dictar una sentencia frente a un caso de injusticia, frente a un caso de infamia. Solo hasta ese momento, cuando ya él tiene esas piezas juntas, entonces vea lo que dice la escritura.
Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl, te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos, también te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas, por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Aquí vemos que Natán fue lo suficientemente valiente, pero él supo esperar y tuvo tacto para decirle a David. Natán dijo la verdad cuando ya no había resistencia en el corazón del rey David. ¿Qué más hizo Natán que debemos hacer nosotros para aprender a decir la verdad? Yo añadiría entonces este consejo: diga la verdad cuando sea beneficiosa. Vea, de nada sirve decirle la verdad a alguien si eso no trae algún beneficio a esa persona, o de pronto a mí mismo o a los demás. Es por eso que los chismes no deben existir en nuestro vocabulario. Si Natán se antecede al propósito de Dios, pues no hubiese logrado lo que logró. La Biblia dice que David se arrepintió. Natán logró que David se arrepintiera. Bueno, Dios a través de Natán. La Biblia muestra el arrepentimiento de David en el Salmo 51. Así que cuando nosotros somos sabios, cuando nosotros decimos la verdad para que el otro sea beneficiado, créame, Oscar, que Dios nos va a utilizar. Créame, Oscar, que nuestras palabras van a tener ese sazón. Nosotros como santandereanos decimos que tenemos la capacidad de cantarle la tabla al que sea, de que no tenemos pelos en la lengua, pero yo veo que la Biblia nos manda sí a decir la verdad, inclusive sí a corregir con la verdad de la palabra de Dios, pero la Biblia nos manda a hacerlo con tacto, a hacerlo con mucho, pero mucho cuidado. La verdad se debe expresar, pero la verdad se debe expresar en el momento adecuado. No es en el momento en que mis impulsos o mi estado de ánimo me lleva a expresarla con ira, con rabia, con dolor, que como usted decía lleva a que la otra persona levante defensas y no reconozca su falla, su error o su pecado. Así es, Oscar, y esto sucede demasiado en la relación de pareja. Estamos molestos, hemos cargado ahí algo en el corazón y buscamos el momento menos adecuado para expresarlo, para decirlo. Yo le sugeriría, le aconsejaría a las parejas, a las esposas, a los esposos: oremos a Dios, expresémosle eso al Señor, digámosle nuestra incomodidad, nuestra inconformidad, y pidámosle palabras sabias. Digámosle: Señor, danos tacto para tratar estas cosas, estos asuntos con mi cónyuge. Abre el corazón, que yo sepa decirle. Yo creo que Dios ahí es glorificado. Antes de uno atacar a la otra persona debe manifestar primero sus sentimientos. Es otra forma también de que la otra persona reconozca que ha fallado. Cuando uno expresa cómo se siente, cómo se ha afectado, eso también lleva a que el otro baje sus armas, digámoslo así. Pero aún los sentimientos, la expresión de sus sentimientos debe tener mucho tacto, porque hay gente que expresa sus sentimientos de forma inadecuada, ¿sí? La Biblia nos muestra, por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando el Señor va a reconvenir a las iglesias y le va a decir las verdades a las iglesias, el patrón siempre es el siguiente: el Señor primero exalta, el Señor primero elogia lo positivo, así sea poco, pero el Señor siempre lo muestra. Y eso de exaltar lo positivo, de preparar, de alguna manera prepara más bien el corazón para que se reciba aquello negativo que es la inconformidad que hay en el otro. Así que si Dios mismo tiene ese cuidado, si Dios mismo al expresarse a las iglesias les resalta lo positivo, les elogia, pues creo yo que con mayor razón debemos hacerlo nosotros. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo iniciamos una nueva serie, ya que iniciamos nuevo mes, el mes de marzo,
Esta serie se ha titulado 7 mensajes para la iglesia, con el primer tema, ¿qué mensaje nos da Apocalipsis? En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana en la carrera séptima número 450. Carrera séptima número 450 es la sede de la Comunidad Vida con Propósito en Piedecuesta. Y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano, que está ubicado en la carrera 18 número 1922. Ahí nos reunimos en el segundo piso en el Paraninfo del colegio. Así que los invitamos para que usted esté atento a esta serie que iniciamos el próximo domingo. Y Pastor Ángelo, una breve degustación de este primer tema y de esta serie que trae un título muy interesante, porque el libro de Apocalipsis encierra muchas cosas a veces que la gente, digamos, quiere oír sobre este libro y este tema. Bueno, 7 mensajes para la iglesia estará fundamentado obviamente en las 7 iglesias que menciona Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y quise hacer un tema introductorio a la serie, entonces serán 8 temas de esta nueva serie. Porque cuando la gente escucha la palabra Apocalipsis se asusta, ¿no? Viene a la mente imágenes del dragón, de la gran ramera, de las copas, de las trompetas, de los sellos. Y cuando uno se centra en esas figuras, pues obviamente queda como con un sinsabor de incomprensión, como que no le alcanzo a captar el propósito de Juan. Todos los libros de la Biblia deben ser estudiados a la luz del propósito general del libro. Y el propósito general del libro de Apocalipsis es que Jesucristo es el Señor, es Rey de reyes, Señor de señores, tiene el control de la historia y la va a cumplir. Este mensaje escrito para los destinatarios iniciales, que es la iglesia del primer siglo, terminando el primer siglo, una iglesia perseguida, una iglesia atacada. Entonces este libro, el propósito del libro es darles esperanza. Al decir que Jesucristo tiene el control y que va a cumplir efectivamente lo que Él ha prometido, que va a retornar, que va a recompensar, que Él está por encima de los poderes de la tierra, por encima de los reinos de la tierra, llenó de muchísima, pero muchísima esperanza a los primeros lectores de este libro. Entonces, este primer domingo, el próximo domingo vamos a hablar sobre esos mensajes que nos da Apocalipsis, que les dio a la iglesia en el primer siglo, pero que nos da a nosotros también un mensaje en el siglo XXI. Apocalipsis es un libro fascinante, hermosísimo, porque nos llena de muchísima esperanza, obviamente cuando yo lo leo a la luz del contexto histórico en el cual fue escrito. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Recuerda también que puede escuchar estos programas por internet en nuestro canal en YouTube en cualquier horario desde su casa, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en este espacio. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.